Así es, mis hermanos, dice el Salmo 84, el versículo 4 y el versículo 10. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y bienvenidos, hermanos. Mejor es estar aquí que en otro lado, ¿no? Venir como se oraba en este momento, venir a alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar juntos. Mejor es estar aquí. Aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas en obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, en la casa de Dios. La casa. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás.
uno más entre las llamas, estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas,
hermosa bendición. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Fracasos, tú me aceptas tal como
Sí, Señor. Nosotros éramos esas personas quebrantadas, rotas, vacías. Señor, nosotros éramos ciegos. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y tú, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, veniste a nosotros. Y ahora has restaurado todo en nosotros, Señor. Ahora nos has redimido, nos has abierto los ojos. Señor, cada herida tú la has ido sanando. Señor, gracias por ello. Gracias, Señor, porque tú nos viste con misericordia. Y ahora, Señor, estamos siendo dispuestos, Señor, listos, preparados, Señor, para llevar tu gloria, Señor, para anunciar tu gloria. Señor, queremos y deseamos, Señor, con todo nuestro corazón que la gente pueda ver tu gloria. Ese Dios bondadoso, ese Dios que restaura, ese Dios que ama, ese Dios que perdona, ese Dios que da oportunidad, Señor, de arrepentimiento. Queremos, Señor, que la gente vea esto. Padre, hay en nuestra ciudad personas rotas, vacías, lejas de ti. Señor, te rogamos por ellos. Te rogamos, Señor, porque tú abras el corazón, el entendimiento, Señor, que abra sus ojos como lo has hecho con nosotros. Señor, queremos paz para nuestra ciudad. Queremos paz, Señor, para sus corazones. Señor, queremos que haya paz para contigo. Señor, tú nos has ofrecido tu mano. Señor, tú nos has ofrecido tu salvación, esa reconciliación solamente por medio de Cristo Jesús. Señor, Él ya vino. Esa oferta está abierta. Ya no hay nada que hacer más que rendirnos delante de ti. Y eso deseamos, que tu iglesia bíblica Gesed viva para adorarte, Señor. Que tu iglesia bíblica Gesed sea una iglesia, Señor, que te proclama, que te exalta, que te honra. Señor, que tú dispongas todo de nosotros para ti. Que cada uno de nosotros sea para ti. Que todo lo que poseemos, Señor, sea tuyo. Que todo lo que tenemos, Señor, y hacemos sea tuyo. Porque todo es tuyo, te pertenece. Y todo tú eres de nosotros, Señor. Gracias a Cristo. Y es en su nombre, Señor, que pedimos todas estas cosas. Y deseamos, Señor, que todo sea para honra y gloria tuya. Porque de ti, para ti y por ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré. No vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma, mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas
que es suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Amén, mis hermanos. No somos los que retrocedemos, dice el apóstol Pablo. Siempre mirar hasta al frente, no volver atrás. Dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. Todos los días las renueva nuestro Señor Jesucristo. Con el hecho de amanecer, de respirar, todos los días lo renueva nuestro Señor Jesucristo. A Cristo, Solo a Cristo yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo yo adoraré. ¿Por qué? porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo yo adoraré, porque Él me ha dado la vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. Amén, mis hermanos. Proclamamos esta mañana que Él es nuestro Rey de Reyes
nuestro Señor de señores. Pueden tomar sus lugares. Buenos días, hermanos. Hoy iniciamos, gracias. Iniciamos pues nuestra Semana Mayor. Es un tiempo muy importante para todo creyente. Y obviamente la serie de mensajes que vamos a estar exponiendo en estos días, ¿verdad? Recordemos que el viernes tenemos servicio, pues tienen todo que ver con el tema, ¿verdad? Hoy vamos a ver la última semana de nuestro Señor Jesucristo, día por día. Y vamos a empezar normalmente, tradicionalmente se entiende que, o se explica desde este Domingo de Ramos que hoy recordamos. Sin embargo, nosotros nos vamos a ir un día antes. Y vamos a empezar con el relato que Juan nos da al respecto. Sin embargo, quiero primero aclarar a cada uno de ustedes que Juan nos relata que el sábado fue esta cena con sus amigos, Marta, María y Lázaro, 6 días antes de la Pascua, es decir, el sábado para el jueves. Pero si tú lees a Mateo y a Marco, ellos parece o nos dan a entender que esto sucedió el miércoles, un día antes. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Lo que pasa es que Marco y Mateo lo que están tratando de hacer es que nosotros veamos la diferencia de los corazones, tanto de María en este caso, como el de Judas. Que nosotros podamos comprender la diferencia en ambos corazones, y por eso nos ponen como si esto hubiera sucedido un día antes. Pero Juan realmente nos lo está dando cronológicamente, por eso él narra que son 6 días antes, es decir, desde el sábado. Y así es como vamos a comenzar en esta mañana. Pero antes vamos a dedicarle este tiempo a Dios y vamos a comenzar. Señor, pues gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros. Y Señor, pues bueno, estamos aquí todos listos, Dios, para escuchar tu palabra, para entender el relato que hoy nos das. Y Señor, pues te agradezco la vida de mis hermanos, pero también te ruego, Dios, que les des ese corazón lleno de sed por ti, de conocerte más, de aprender más de ti, de escuchar tu palabra, un corazón que anhela estar pasando tiempo contigo a través del relato que tu palabra nos deja, Señor. A mí utilízame, Señor, guíame, guárdame de desviarme, ayúdame, Dios, a poder tener ideas claras, concisas, y poder ser un buen instrumento que tú utilices para poder dar a conocer a mis hermanos tu palabra, Señor. Usa este tiempo para tu gloria, Dios, y que podamos verla reflejada a través de tu Hijo Cristo, de cómo vivió esta última semana, cómo nos dio testimonio y todo lo que tuvo que enfrentar, Padre. Te lo ruego, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver un buen de versículos, así es que van a estar proyectados. Yo no los voy a estar leyendo todos porque si no nos vamos a ir muy largos. Así es que si tomas nota, sería interesante para que los vayas viendo con más calma en casa. Y si no, bueno, los vas a estar viendo aquí proyectados, aunque repito, no todos los voy a leer. Iniciamos con Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11, y dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y este es nuestro primer encabezado, alabanza al Rey. Y empezamos, decíamos, el día sábado, un día antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Jesús, como acabamos de leer, está en Betania, en la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, donde se está dando un acto de adoración realmente maravilloso. Están todos juntos, sentados para cenar. Quizá era una cena donde ellos estaban agradeciéndole a Jesús por el hecho de haber resucitado Lázaro. Vemos que Lázaro se ha vuelto famoso porque es una persona que ha resucitado. Y vemos a los tres hermanos adorando al Señor. Pero lo están haciendo de maneras distintas, ¿verdad? Vemos primeramente a Marta, que en el versículo 2 de Juan 12 nos está diciendo que está sirviendo. ¿Por qué? Porque Marta es así como entiende que debe adorar al Señor, a través del servicio. Esa es la forma en que Marta muestra amor por el Señor. Y conocemos a Marta desde Lucas 10, ¿verdad? Ese relato donde Marta está afanada por el trabajo, pendiente de cada detalle, hasta preocupada, afanada por todo lo que hay que hacer. Y esto se da porque Marta tiene este corazón de servicio. Es lo más importante para ella. Para ella es fundamental que el Señor esté cómodo. No conoce o no ve de qué otra manera puede adorarle. Por ello Jesús en el relato de Lucas, que fue antes de esto obviamente, vemos cómo Jesús la exhorta. Le hace ver sus afanes, pero nunca le menciona que servir sea malo. Servir está bien y es necesario. Solo que a veces en este tipo de personas, por el exceso de trabajo, por las muchas cosas por hacer, se vuelven un problema para los demás. Cuando las cosas están saliendo de control, por el mucho trabajo que hay o las muchas cosas pendientes que se tienen, estas personas se empiezan a volver una carga porque se empiezan a desesperar. Quizá aquí en la iglesia tenemos a varias Martas, personas que quieren organizarlo todo. Por lo mismo, normalmente son personas bien organizadas. Y quizá también tenemos algunas Marías que les gusta disfrutar del momento, que ven las cosas en una situación espiritual. Les gusta disfrutar, pasarla bien. Pero también quizá tenemos a algunos Lázaros, ¿verdad? Y apenas que está iniciando el sermón ya están medios muertos. Así es que si lo tienes a un lado, despiértalo, por favor. Marta ahora en Juan 12, al parecer ha madurado y está sirviendo con un corazón correcto. Por eso la Escritura solamente nos narra que Marta está sirviendo. Quizá en Marta ya no hay ese servicio frenético. Y esto es importante para nosotros, porque no importa el trabajo que realices, la actividad que estés haciendo, siempre y cuando lo lleves al grado de adoración. Por eso la actividad es menos importante. No importa si barres, no importa si acomodas sillas, no importa si enseñas o diriges, no importa eso. Lo importante es con qué corazón lo estás haciendo. Vemos a Lázaro también disfrutando de la presencia del Señor. Decíamos, Marta sirve. Lázaro disfruta de la presencia de Jesús. Por ello quiere pasar tiempo con Él. Quiere platicar con Jesús, quiere disfrutar de cada momento que está junto a Él. Hermanos, sepamos que Él es Dios. Y por eso cuando tú y yo vamos con Él, estemos sin prisa, estemos meditando con gozo en su palabra. Aprendamos a dejar todo eso que el mundo nos ofrece, que es una locura, y quedémonos quietos ante su presencia. Lázaro también está adorando de una manera distinta. El Salmo 16:11 esto nos lo enseña. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero también hay quienes adoran sacrificándose.
como lo hace María. Al parecer está haciendo una acción profética de la muerte del Señor, así nos lo enseña el versículo 7. Un gesto de amor hacia el Señor. Un gesto bastante costoso, 300 denarios, es un año de salario, haz tus cuentas. Por ello podríamos considerarlo como un sacrificio. De ese medio litro de perfume que tenía María nada se guardó. Todo lo dio al Señor y toda la casa fue testigo de ellos. De la misma forma, tú y yo deberíamos esparcir la fragancia de nuestro amor por Jesús. Por ello es tan importante lo que tú y yo le estamos dando. Y no me refiero a las cosas materiales, sino ese sacrificio de adoración que hacemos por Él. Pero también hay un Judas, ¿verdad? En este cuadro. Un Judas que está queriéndolo arruinar todo. Lo cuestiona. Y siempre va a existir este Judas, ¿verdad? Que todo nos cuestiona cuando tú y yo queremos ser generosos. No tires así de esa manera el dinero. Mejor dáselo a otra persona, no lo des a la iglesia, ellos tienen mucho. Por ello Jesús los reprende. Porque en el corazón de Judas hay envidia, hay coraje. ¿Por qué gastan en esto? ¿Por qué gastan en aquello? ¿Por qué cambian la lona? Esto lo pudimos haber guardado en la iglesia. Y por otro lado están los sacerdotes, los principales. No tienen freno. Iban a hacer lo que fuera para evitar que Jesús siguiera predicando y llevar más gente a su salvación. Y así llegamos al domingo. Juan 12, versículos 12 al 16. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. El domingo previo a la muerte de Jesús, los evangelios nos están narrando que Jesús hace esta entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino, es decir, en un burro que nunca había sido montado por absolutamente nadie. La gente está reconociendo a Jesús como su Mesías, como su libertador, como el rey, como lo que realmente es. La gente lo que está haciendo es aplicarle a Jesús el Salmo 118, que es un salmo mesiánico. Por lo tanto, al aplicárselo a Jesús, lo están reconociendo como su Mesías. El pueblo está en la verdad, está en el conocimiento, pero está equivocado en cuanto a la misión del Mesías que ellos entendían. Porque el Mesías sí es Salvador, pero Salvador de nuestra condición pecaminosa y no Salvador de la opresión romana. El gran problema es que están aplicando el Salmo 118, que es mesiánico, a Jesús. Y eso no es el problema es que no han entendido o han olvidado el Salmo 22, que es donde habla sobre su crucifixión. Y también se les ha olvidado, no han entendido Isaías 53. Por eso, cuando ellos vieron que esa idea que ellos tenían del Mesías y no se estaba alineando con la misión del verdadero Mesías, lo rechazaron por completo. Por eso este domingo están alabando a Jesús como su Rey, como su Señor, como su Mesías, pero al final de la semana se están refiriendo a Él como un criminal. Por ello el contraste de exaltarlo el domingo para después pedir su crucifixión. ¿Y cómo reaccionamos tú y yo, hermanos, cuando la voluntad de Dios no se alinea con lo que nosotros creemos o pensamos que Él tiene que hacer? ¿Cómo respondemos cuando nuestra voluntad no está alineada a la de Dios? Esto es un problema, ¿verdad?
Porque cuando nosotros entendemos que es evidente que Dios tiene que hacer algo por nosotros y lo tenemos en mente, resulta un tanto obvio, pero no sucede así. ¿Qué pasa en nosotros? Nos desanimamos. Pero eso no solamente sucede en nuestra relación con Dios, sucede en todo tipo de relación, ¿verdad? En nuestro comportamiento con otra persona, esperamos que ella haga algo por nosotros o que se comporte de tal manera y no sucede. ¿Qué problema, verdad? Yo creo que los casados entendemos perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Cómo manejamos cuando no estamos de acuerdo con Dios? ¿Cómo manejamos esa sensación de decepción cuando Dios no hace lo que nosotros creemos que tiene que hacer? Y no somos los únicos. Recordemos a Juan el Bautista. ¿Cómo empezó el relato de Juan el Bautista en Juan capítulo 1? Diciendo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para después, en Mateo 11, enviar a 2 de sus mensajeros a preguntar: pregúntenle si él es el que había de venir o esperamos a otro. ¿Qué pasó con Juan? ¿Por qué ahora duda? Porque en Juan 1, en el Evangelio, él nos está relatando que está seguro de que Jesús es el Salvador, es el Mesías, el cual ni siquiera él puede atarle las correas de sus sandalias. Y ahora está empezando a tener dudas: ¿y si eres tú el que ha de venir o viene otro después de ti? ¿Qué pasó entre el Evangelio de Juan 1 y Mateo 11? ¿Qué pasó con Juan? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Y qué pasó con Juan? La prisión en la que estaba. Juan el Bautista hasta este momento no ha hecho nada malo. Solo ha dicho la verdad y por decir la verdad está en la cárcel. Ya lleva 1 año. Y sabemos que decir la verdad le va a costar la vida a Juan el Bautista. Conoces perfectamente la historia. Juan señalaba el pecado de Herodes Antipas de adulterio, ¿verdad? Herodes, le tenía miedo a Juan y respeto y por eso mismo lo mete en la cárcel y después le corta la cabeza. Pero en ese momento, antes de morir, Juan tiene dudas de Jesús. Jesús no está llenando las expectativas de Juan el Bautista. Por eso Jesús responde como responde a los mensajeros de Juan: dile a Juan lo que estoy haciendo. Los ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los leprosos son curados, los muertos resucitan y la buena nueva es predicada a los pobres. Porque ese es nuestro problema, ¿verdad? Solamente o nos enfocamos más en lo que Dios no está haciendo y dejamos de ver lo que sí está haciendo. ¿O no pasa aún así en otras relaciones, principalmente en nuestros matrimonios? Nos enfocamos en lo que nuestra pareja no está haciendo y dejamos de ver lo que sí está haciendo. Jesús sabía perfectamente el corazón, cómo es el corazón del ser humano. Y en Mateo 11:6 hace una declaración grandiosa. Juan 11:6 dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Él se está adelantando. Él sabe que muchos de sus seguidores estarán decepcionados con él, porque él no hace lo que ellos creen que tiene que hacer. Y esto les puede servir para desanimarse. Pero aquí hay una paradoja y hay algo importante en esto. Que cuando esto sucede, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues normalmente nos desanimamos y al desanimarnos, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Pero lo paradójico es que no tenemos a dónde ir. Porque el único que puede ayudarnos en nuestro desánimo, en nuestro enojo, en nuestra tristeza es solamente Él. Por ello, hermano, tú y yo, en lugar de desanimarnos, debemos ir corriendo hacia Él. Y deberíamos de orar y pedirle: Señor, estoy molesto, estoy triste, estoy desanimado. Pero al mismo tiempo sé que no hay nadie más a quien yo pueda acudir que no seas tú. Yo sé que tú eres la fuente de lo bueno, de lo correcto.
a pesar de que estoy viviendo algo que no entiendo. Pero sí sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí, en medio de mi dolor. No tengo otro lugar hacia donde yo pueda correr, porque tú eres mi roca. La vida de Jesús siempre estuvo marcada por ciertas cosas particulares desde su nacimiento, ¿verdad? Es la única persona que ha pisado este mundo de nacer por una persona que jamás había tenido relaciones o intimidad con otra persona. Y esto pasó este domingo. Es algo atípico, aunque normal porque está profetizado, ¿verdad? Jesús cumplió la profecía de Zacarías 9:9. Ahí la vas a ver, no la vamos a leer porque es lo que dice. Pero lo atípico no es el pollino, porque eso está profetizado. Lo atípico es que normalmente todos los reyes, toda la realeza, la gente importante entraba en portentosos caballos, en hermosos animales. Sin embargo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está entrando en un burrito. Esto nos habla del carácter manso y humilde de nuestro Rey, de nuestro Señor. Ese mismo domingo por la tarde, Jesús visita el templo, pero como ya es tarde, bueno, le dio tiempo para realizar algunos milagros, sanó a algunos cojos, a algunos ciegos. También se dio cuenta de algo que tenía que él arreglar. ¿Cómo está el patio del templo? Se había convertido en un lugar de negocio. Sin embargo, como ya es tarde, ya no lo hace y entonces lo agenda para el siguiente día. Marcos 11:11, así nos lo enseña. Regresa a Betania para el día siguiente regresar y tener cuenta, arreglar ciertas cuentas pendientes en el patio de los gentiles en el templo, pero por lo pronto regresa a Betania. Y esto es nuestro segundo encabezado. El rey pasa de estos días de adoración, el rey pasa de la adoración al odio. Y empieza lunes, y ahora vemos el evangelio de Marcos 11, versículos 12 al 21. Al día siguiente, el lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito en mi casa, que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. En su camino hacia el templo, en la mañana, Jesús encuentra esta higuera, tiene algo de hambre, va a querer comer un higo, pero resulta que esta es puro follaje y no tiene nada de fruto. Sin embargo, la misma escritura nos está diciendo que pues no es temporada. Entonces, el comportamiento del Señor pareciera un tanto exagerado. De hecho, es el único milagro que implica destrucción. Por lo mismo, debe de llamar nuestra atención. Recordemos que estamos en el mes de abril, en el mes de Nisan. Y esta planta, si bien no era tiempo de que diera su fruto, hay quienes piensan que ya debería de tener un botón llamado pagime. Este botón ya es comestible y muchos viajeros lo utilizaban para aplacar el hambre. Algunos dicen que esto es lo que está buscando Jesús, pero la higuera solo tiene hojas. Aquí lo importante a estudiar es la palabra. Jesús no está buscando botones, no está buscando cosas pequeñas, está realmente buscando higos, no está buscando pagín. Y resulta, bueno, que también en esa zona se da una higuera exótica
que da higos fuera de tiempo. ¿Y cómo anuncia que ella ya dio higos? Por su follaje. Así que lo que está viendo Jesús es esta higuera exótica, pero al acercarse a ella, según solamente ve follaje, no hay higos, solo encontró esta higuera estéril. ¿Por qué la secó? Porque Jesús precisamente encontró la manera de ejemplificar el pecado de hipocresía, donde como la higuera se luce bonito por fuera, pero por dentro no hay absolutamente nada. Recordemos que el pecado de hipocresía fue altamente señalado por Jesús. Y este pecado se los está señalando todo el tiempo a los fariseos. Recordemos los famosos ayes en Mateo, que más adelante los vamos a ver. Solo por mencionar alguno. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que por fuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Así denunciaba Jesús a los líderes religiosos de esa época, por su poca espiritualidad. La demostración de aparente justicia, pero sin ningún fruto. Pero ¿no nos pasa así también a nosotros, hermanos? ¿No muchos nos señalan de hipócritas? ¿No nos señalan de hablar una cosa y vivir de otra manera? Si bien yo sé que para estas alturas ya todos tenemos una respuesta para defendernos. Sin embargo, no nos deberíamos de quedar sordos y deberíamos de ser sensibles a estos señalamientos. Porque también seamos honestos. ¿No a veces también fingimos un poco? ¿No a veces fingimos un grado de espiritualidad mayor al que realmente tenemos? ¿Un grado de mayor santificación a nuestra realidad? Debemos tú y yo de tener muy claro que nuestra conversión hacia el Señor Jesucristo no nos cura en automático, nos da una posición de santidad. Nos perdona todo nuestro pecado. Pero esa posición no corresponde con nuestro actuar, porque seguimos siendo pecadores. Ahora somos pecadores ya redimidos, pero pecadores. Así es que aquí ninguno de nosotros está al mismo nivel de santidad que otro. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando llegamos a los pies de Dios, llegamos de maneras diferentes. Unos traían unas cargas, otros traíamos otras cargas. Por ello, Dios llama a su iglesia a que nos soportemos unos a otros. Es decir, tenemos que ser pacientes unos con otros. Debemos de practicar ese amor que cubre multitud de pecados. Sin olvidarnos que también parte del amor es la exhortación y la disciplina. Cuando el pecado causa problemas, cuando el pecado rompe el orden, cuando el pecado daña la reputación de la iglesia o del mismo Señor. Así que no nos presionemos a ser cada día mejores actores. No nos enseñemos cómo podemos fingir cada día mejor nuestra espiritualidad. Aquí lo que está haciendo el Señor es que hay una conexión entre la higuera y la limpieza del templo, que es hacia donde va el Señor, es hacia donde se dirige. Por eso, el día anterior, Marcos intercala la limpieza del templo y el descubrimiento de la muerte de esta higuera, que sucede al día siguiente. Jesús por fin llega al templo este día lunes, confirma lo que es el patio de los gentiles, una zona aproximadamente de 7 hectáreas, y es el mall o el centro comercial más grande de la zona, es el corral más grande de ese lugar, el cual se le ha permitido que haya este tipo de comercio. Uno de los ingresos más jugosos para el Sanedrín. Y era la venta de estos animales para sacrificio. ¿Te imaginas lo que ellos estaban ganando ahí? Porque recordemos que la Pascua lo que está haciendo es pedirles un animal para sacrificio, un cordero. Y ahí, como están llegando judíos de todo el mundo, para ellos obviamente era más fácil llegar y comprar ahí el animal que traerlo por todo el camino. ¿Sabes cuántos animales se vendían en ese momento, las vísperas de la Pascua? Pero hay otro problema, que también hay cambistas en Jerusalén.
Los cambistas eran los que cambian la moneda, porque llegaban judíos de otras partes del mundo, no traían la moneda que se utilizaba en Jerusalén, eran como estas casas de cambio, de manera que como cuando alguien sale del país, tiene que cambiar sus pesos por la moneda a la que va a visitar. Bueno, ellos hacían lo mismo. Y estaban estos cambistas que cambiaban la moneda de diferentes países para poder utilizar por moneda que se utilizaba en Jerusalén, pero cobraban una tarifa bastante alta. Y lo mismo, los animales los venden bastante caros. Pero ellos están seguros que la gente no tiene opción, tiene que pagar por ello. Y por eso abusan y los dan tan caros. El templo que se había dedicado a Dios, el cual el Señor dijo, la casa de mi Padre fue edificada para ser una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Este era el propósito de Dios, que estaba totalmente torcido, distorsionado, lleno de corrupción. Por eso Jesús volcó las mesas, echó afuera a los cambistas y a los animales para limpiarlo. Interesante lo que dice el Señor. ¿No está escrito mi casa de oración será llamada para todas las naciones? Esto tampoco se estaba dando, porque ningún gentil podía entrar al patio de mujeres ni al patio de los varones. Todos estos eran lugares restringidos. Los gentiles solamente podrían entrar al patio de los gentiles, que es donde se está dando el comercio. Israel tenía la misión de proclamar la verdad de Dios. No solamente era para ellos mismos, sino a toda persona. El templo judío debería de tener este lugar para que los que no eran judíos pudieran congregarse, adorar a Dios. Desde un inicio Dios había considerado a las personas que no sean judías a pertenecer a su pueblo. Pero los judíos eran todo lo contrario. Ellos tenían odio, rencor hacia el gentil. De hecho, ellos tenían la esperanza que cuando el Mesías llegara, limpiar el templo de gentiles de una manera definitiva. Pero para sorpresa de ellos, cuando llegó el Mesías, sucedió todo lo contrario y limpió el templo para los gentiles. Este lugar es para las ovejas, dice el Señor. No es para las ovejas, es para los seres humanos, no es para palomas, no es para corderos. El historiador Josefo dice que en el año 66 después de Cristo se llegaron a sacrificar 255,000 animales para la Pascua. Imagínate cuánto que estaban ganando estos hombres. ¿Cómo les afectó el negocio del Señor Jesucristo? Pero Jesús dijo, el templo, como la higuera, es estéril. Al día siguiente, cuando los discípulos están también regresando a Betania, ven el árbol de higo seco hasta la raíz, porque Jesús la había maldecido. Lo único que merecía era ser arrojada al fuego. Nunca más dará fruto, solo sirve para la leña. Y esta es una lección para judíos y para nosotros, porque el ejercicio de adoración que ellos tenían era un ejercicio hipócrita. Cuidado cómo estamos adorando a Dios. Cuidado con nuestros ejercicios espirituales. El Señor lo sabe todo. Y llegamos al martes. Marcos 12, versículos del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellas aquella parábola
pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. El martes de la última semana del Señor es un día que se caracteriza por enseñanza, ¿verdad? El lunes fue al templo, regresa a Betania, vuelve a regresar nuevamente a Jerusalén y es un día totalmente de enseñanza. Pero también fue un día donde enfrentó la ira de los principales, de los sacerdotes. Digamos que se caracterizó principalmente por enseñanza. Pero fue una enseñanza donde el Señor Jesucristo nos dio la mayoría de las parábolas que conocemos. Cuando leas una parábola, la mayoría nos la dio en ese día martes. Y nos vamos a centrar, obviamente no vamos a ver todas, nos vamos a centrar en la que tiene más que ver con el tema que estamos viendo. Y nos habla de esta parábola donde el dueño del viñedo renta esta viña y cuando manda a sus siervos, pues bueno, a que cobren la parte que le correspondía de la cosecha, a uno lo golpearon, a otro lo lapidaron y a otros lo mataron, y así estuvo enviando uno y a otro y hacían lo que querían con ellos, al grado de matarlo. Al ver esto, dice la parábola, que el labrador pensó enviar a su hijo y que él lo iban a respetar. Imagínate imagínate ese cuadro, están en Jerusalén, está el templo a su vista. Afuera del templo había estatuas de todos los profetas que ellos habían matado generaciones atrás. Y los judíos están entendiendo que está hablando de ellos, hablando de los sacerdotes, de los fariseos. Están escuchando esta historia. La Escritura dice que no fue para ellos difícil entender que está hablando de ellos, porque Jesús está tomando la enseñanza de Isaías 5 y la está llevando a esta enseñanza. Y donde nos dice que la viña no va a ser destruida, sino que son los viñadores malvados. Es decir, Dios no va a destruir a su pueblo, sino a sus maestros, a sus sacerdotes, a sus fariseos corruptos, los cuales tienen la tarea de cuidarla. Obviamente los labradores que está mencionando Jesús eran los profetas, los cuales vinieron a hablar la palabra de Dios a los religiosos. Pero esos líderes religiosos no eran más que falsos profetas, que no están respetando la palabra de Dios. En la parábola Jesús dice que va a enviar al hijo, el cual no es un sirviente, es el heredero. Así es que cuando el hijo llegó, los jornaleros deberían someterse a la voluntad del hijo del dueño. Jesús se llama aquí, igual que como lo menciona Isaías, el amado de Dios. Clara la parábola. Jesús está hablando del cuidado del pueblo de Dios, pero también es claro que está hablando de los labradores, que son los fariseos, el Sanedrín, los cuales están ahí escuchando. Y son ellos los que rechazaron la palabra de Dios, que vino a través de los profetas, y ahora también están rechazando al Hijo de Dios, al dueño de la vida, de la viña, al Hijo amado, así como lo presentó en su bautizo el Padre al Hijo. ¿Cómo crees que tomaron todo esto los líderes? Mal, muy mal. ¿Qué sucede en la parábola con el hijo del dueño de la viña? Dice la Escritura, ellos dijeron, tomémosle y matémosle. Las mismas palabras que ellos pronunciaron para matar a Jesús. Llegamos al miércoles. Y el miércoles también es un día de enseñanza, donde Mateo 23 nos narra quizá una de las enseñanzas más importantes, los famosos ayes. Hay demasiado ya odio contra Jesús. Las confrontaciones son más fuertes. Imagínate lo que están sintiendo estas autoridades religiosas cuando Jesús les está pronunciando estos famosos ayes. Esta expresión, ay de ustedes, significa el desprecio que Dios tiene hacia ellos. Significa condenación. Decíamos, el domingo recibieron a Jesús con Hosana, que significa salvación. Estos ayes es todo lo contrario, es el antónimo. Esto quiere decir perdición. Vamos a leer algunos. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejar entrar a los que están entrando. Son un estorbo.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Abusan del débil. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, falsos maestros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Lo material es lo más importante para ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Han hecho de su relación con Dios una religión falsa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los injustos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Falsos. Después de escuchar todo esto, ¿qué le queda a las autoridades religiosas de ese momento? Reunirse en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, para organizar el complot contra Jesús. Ya no hay vuelta atrás. La idea aquí ya no es qué vamos a hacer con él. La idea aquí es cómo lo vamos a matar. Después, ese mismo miércoles, Jesús pronuncia el discurso del Monte de los Olivos, que no nos confundamos con el Sermón del Monte. Ese es Mateo 5. Donde aquí, principalmente la enseñanza se enfoca más en lo que Jesús nos habla del final de los tiempos. Y quizá una de las enseñanzas más significativas para nosotros es Mateo 24:14, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando se anuncie el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ese es el momento crucial de los tiempos. Ese es lo que marca el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la predicación del evangelio. Y por eso es otro punto en el cual nosotros pensamos que ya estamos más cerca, porque ¿qué más rápido se puede anunciar el evangelio que en nuestros tiempos? Con estos medios electrónicos que hoy tenemos, hermanos, nosotros somos una iglesia pequeñita y nos hemos dado cuenta que nuestros servicios, ¿sabías que los ven en otras partes del mundo? Y somos una iglesia pequeñita. Imagínate las grandes iglesias, el impacto que la iglesia está teniendo a predicar el evangelio en todas partes del mundo. Estamos cerca, muy cerca de ese momento. También el Señor nos enseña el principal mandamiento de la ley: amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo amas a Dios? ¿Esto refleja tu vida? Después de un día largo de enseñanzas, de este miércoles, en la noche, Judas va a ofrecer al Señor. Interesante lo que pasa aquí, veamos. Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Un momento interesante, porque ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Judas no fue y pidió 30 piezas de plata. Fueron los principales los que le dieron 30 piezas de plata. Eso demuestra lo que tenía de valor para ellos el Hijo de Dios. Éxodo 21 del 28 al 32, no lo voy a leer, pero esta parte, y lo vas a ver, nos está enseñando una parte de la ley, que nos dice que si un animal, un toro, un buey, mata a tu hijo, el dueño del animal tiene que pagar al afectado lo que él quiera. ¿Cuánto valdría un hijo?
no tiene precio. Pero si este animal, este toro, este buey, hiere a un esclavo, tiene que pagar 30 piezas de plata. Esa es la economía judía. Ese es el precio que los religiosos le están dando a Jesús, el precio de un esclavo herido. Si un hijo de nosotros es invaluable el valor de su vida, ¿cuánto costará la vida del Hijo de Dios? El cual el Padre expresó: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Tampoco tiene precio. Pero los principales, los sacerdotes, dicen que tiene el precio de un esclavo herido, ni siquiera de un esclavo sano. Qué interesante, porque hoy tú también eres hijo de Dios. Y a ti te ama de tal manera que lo sacrificó a Él para que tú ahora tú también puedas ser su hijo. Con eso en mente, ¿te das cuenta cómo a veces nos llegamos a abaratar? ¿Cómo a veces nuestro cristianismo lo llevamos solamente a un cristianismo de servidumbre? Cuando pensamos que Dios solamente nos quiere para trabajar para Él. Pero no es así. Eso es un grave error de nuestra doctrina o de nuestra mente. Dios nos salvó para adorarle y ser bendecidos en ellos, para darnos vida en abundancia. Pero no solamente esto está pasando. Está por quebrarse el pacto que Dios hizo con los judíos. Zacarías 11, versículos de 10 al 13. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Con todos los pueblos concerté la protección de Israel y lo voy a quebrar. Y fue deshecho en ese día, y así nacieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso, precio con que me habéis apreciado. No puedo decir que esto es un sarcasmo de Dios, porque el sarcasmo tiene pecado, y sabemos que Dios es 3 veces santo, pero es algo más o menos por ahí. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Decíamos, cuando Judas sube, no pone la cantidad de monedas o el precio por traicionar a Jesús, por decirles dónde está. Son los principales los que dan el precio. Ellos saben perfectamente que hay 2 lugares en el Antiguo Testamento donde se habla de 30 piezas de plata. En Éxodo 21 y en Zacarías, donde dice el Señor que va a romper su pacto por la mitad, por 30 piezas de plata. Hermanos, esto no es una coincidencia. No es una coincidencia que sean ellos los que ponen el precio. Los que más conocen el Antiguo Testamento son los que ponen el precio por Jesús. Este es uno de los momentos más importantes del camino hacia la cruz. Leemos nuevamente Zacarías 11:13 y dijo: y me dijo Jehová: echarlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, ¿en dónde? En el templo, en la casa de Dios, tal y como lo predijo Zacarías. Salió y fue y se ahorcó. Judas hace exactamente lo que Zacarías está anunciando, lo que él ha profetizado. Echa las monedas a la casa de Dios, al templo. Lo que está pasando aquí es que ellos están haciendo la señal para que Dios rompa el pacto con ellos. No es algo casual, porque ellos tuvieron el tiempo para consultarlo, para platicarlo, lo discutieron si era correcto o no, y decidieron hacerlo. Permítame hacer aquí nada más un paréntesis, porque si tú sigues leyendo Mateo, menciona que la profecía se cumple en Jeremías, pero realmente se está cumpliendo en Zacarías. ¿Qué está pasando aquí? No es que la Biblia esté mal o que se esté equivocando o que haya un error. No, lo que está pasando es que hay una pequeña porción de Jeremías que complementa esta profecía.
Y esto es lo que está haciendo Mateo. Tiene las dos profecías en mente y él decide escribir al profeta mayor. No es que se equivoque, es que él está mencionando solo al profeta mayor. Regresamos a nuestro relato. Nuestro tercer punto, y vamos a la Pascua, que es algo importante también. Nuestro tercer punto es: una vez roto el pacto judío, el rey instituye el nuevo pacto. Y llegamos al jueves. Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16. Y bueno, aquí nos habla de lo que Jesús les pide, ¿verdad? Ellos le preguntan dónde vamos a celebrar la Pascua, qué vamos a hacer. Él les da una serie de instrucciones y bueno, pues así lo hicieron los discípulos. Y todo lo que les mencionó el Señor Jesucristo, así había sucedido. Sabemos en los otros evangelios que hay a quien manda, a Pedro y a Juan. Es a quien él manda a preparar la Pascua. La fiesta de la Pascua, que se celebra dentro de la semana de la fiesta de los panes sin levadura, ojo, no son la misma fiesta, son dos fiestas distintas. De hecho, la Pascua se celebra dentro de la fiesta de los panes sin levadura y es el primer día de la semana cuando se celebra la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura es esta fiesta que los judíos celebran, donde Dios les da la libertad al salir de Egipto. Y la Pascua nos recuerda cómo lo sacó de Egipto. Recordemos este relato. Dios les pide a los judíos sacrificar este cordero pascual con la sangre del cordero, pintar el dintel de la puerta, y cuando pase el ángel de Jehová, vea la marca en la puerta, en el marco, y pasará de largo. Y no dará muerte a ningún primogénito que tenga esta marca. Y esto es lo que significa Pascua o Pesaj, pasar de largo. Y ya al momento climático de la vida del Señor Jesucristo, después de su resurrección, de su muerte y de su resurrección, Jesús a la mesa. Lucas 22, 15, 16 dice: y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Señor está muy emocionado porque sabe que el momento está cerca. Está por llegar algo muy grande. Es la hora de darle las recomendaciones pertinentes a los apóstoles. La Pascua está llegando a su fin. Es una etapa parcial que, como hemos visto, Dios ha roto el pacto. Pero va a entrar ahora a otra etapa parcial, que es la Santa Cena. ¿Y por qué digo que la Santa Cena también es parcial? Porque ¿hasta cuándo la vamos a celebrar? Hasta que Él venga. Porque será hasta que Cristo regrese que tendrá su cumplimiento completo. Cenaremos con Él en su reino, en la eternidad. Ahí estaremos cada uno de los que hemos creído. Lucas 22, 17. Y habiendo tomada la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Interesante. ¿Por qué aquí no dice nada que esa copa simboliza su sangre? El Pesaj o Pesaj, la Pascua, tiene varios elementos, y uno de estos elementos son 4 copas de vino, los cuales representan los 4 verbos que Dios mencionó a Moisés en la promesa de liberarlos de Egipto. Éxodo 6, versículos 6 y 7, ahí los van a ver. ¿Cuáles son estos verbos? Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Son 4. En esta etapa está Dios animando a Moisés para que enfrente a Faraón. Lo que no nos resulta tan difícil entender es que Jesús no da gracias por honor, no dice que esta copa representa su sangre, porque está en la primera de estas copas, donde Dios promete sacarlos de la opresión egipcia. Esta copa se conoce como la copa de la alabanza y adoración. Y esta es con la que da comienzo la Pascua. Capítulo 22 de Lucas, versículo 18. Pero os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Por ello el Señor da gracias y recalca lo que ya había mencionado. Mientras sus discípulos están pasando esta copa, Jesús está anunciando que nuestra comunión no va a ser interrumpida, sino que va a ser renovada en el reino futuro.
Imagínate qué reino será entonces, donde ya no habrá más preocupaciones, estaremos en ese descanso eterno, donde ya no habrá más maldad y todos conoceremos cara a cara al Señor. Después de esto hay otros elementos en la cena de la Pascua: hierbas amargas, el jaroset, que es un preparado de manzana, dátiles, pasas, nuez y vino, canela. Y esto lo hacen para recordar la amargura de la esclavitud de Egipto con las hierbas amargas, y con el jaroset se recuerdan de la mezcla que ellos preparaban, que se llama argamasa. Con ellas eran obligados a construir carpas en Egipto. Antes de cenar se toma la segunda copa, donde se recuerdan las 10 plagas que el Señor utilizó para liberarlos de Egipto. También entonces, antes de la cena se come el matzó, que es este pan sin levadura. Recordemos, son como unas galletas con las que nosotros nos echamos nuestros camarones, estas saladitas. Se ponen 3 y quítanla de en medio. Quítanla de en medio, la rompen y esa mitad la ponen en un sobre y la mandan a esconder. Según la creencia de los judíos, el pan de arriba representa a Dios, el pan de en medio, que es el que se quiebra, representa al pueblo judío y el de abajo representa a Israel. Pero todos sabemos que es un pan sin levadura. ¿Y qué representa la levadura? Pecado. Éxodo 12, de 19 al 20, ahí lo vamos a ver. Por lo que tanto, no puede representar el pan sin levadura al pueblo de Israel. Es más, no puede representar a ningún ser humano, porque todos tenemos pecado. Por lo tanto, ¿qué está representando este pan? A Dios, porque Él es sin pecado. Y son 3 porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este Dios que es uno. Por eso el pan, el segundo, el de en medio, ese es que es separado, roto, y la mitad se esconde, porque este está simbolizando al Hijo escondido en la tumba y vuelto a traer a la mesa, porque simboliza su resurrección. Después de esto, se procede ya a la cena del Cordero sin mancha, que está ahí representado también por el Señor Jesucristo. Y ahí, en ese momento importante, Juan 13, 21 al 27. Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que había de hablar, de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado. Están en la cena en ese momento, porque ellos mojaban el pan, no en vino, en una salsa para acompañar el cordero. Están cenando ya ha pasado la segunda copa. Y es mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Judas deja el aposento alto en el momento de la cena. Porque es en el momento en que ellos están cenando, mojan el pan en este cordero, en la salsa que acompaña a este cordero. Es ahí donde Judas sale. Es ahí donde Judas va a confirmar su traición. Y ya, si Judas en la mesa mandan traer aquella mitad que fue escondida, a la cual se conoce como aficomen o aficoman, que significa lo que es escondido y vuelto a traer. Y entonces sí, Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Maravilloso, hermano, maravilloso. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Después de que ellos cenaron, vino la tercera copa, que es la copa de la redención.
lo cual nos está mostrando que el Señor es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, a través de su sacrificio y derramamiento de sangre. Lo que está haciendo Jesús es revelarnos toda la cena de la Pascua a través de todos sus elementos y que todos están señalando a Él. Porque este ha caducado. Ya no más corderos sacrificados, ya no más hierbas amargas. Ahora tú y yo somos sin levadura, que significa sin pecado, porque Cristo nos ha limpiado de todo pecado en su sacrificio perfecto. Y por eso Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice que nos limpiemos de todo esa vieja levadura, que Cristo es nuestra Pascua y que esta ya fue sacrificada, ya no más. La Pascua es Cristo y tú y yo tenemos que limpiarnos, debemos santificarnos. Cristo nos ha quitado toda la levadura, nos ha llenado de su santidad. Por eso Pablo también le da tanta importancia a la Santa Cena. 1 Corintios 11, 27 y 28, donde nos habla que debemos de participar en la Santa Cena de manera digna. Y nos dice que nos probemos a cada uno. Nos tenemos que examinar. No podemos presentarnos delante del Señor de manera indigna. Esto es muy serio. Tan serio que Jesús apresuró los pasos de Judas y lo sacó para poder establecer la Santa Cena. Cuando Él estableció la Santa Cena, el traidor ya no estaba. Solo estaba con los verdaderos creyentes, los cuales habían dejado todo para seguirlo. Y por último, Marcos 14, 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, Jesús se quedó en la tercera copa. Y nos dice que ya no participará más del fruto de la vid hasta el nuevo reino. Jesús ha dejado esa cuarta copa pendiente. ¿Cuál es la cuarta copa? La copa de la consumación. Cuando el Señor dijo, os tomaré por pueblo, esto sabemos que ya es hoy una realidad, pero sabes, va a ser completo cuando todos estemos en el reino. No solamente va a estar Él en la intimidad con sus discípulos, sino estará con todos sus hijos. Esto es lo que nos espera. Cosas gloriosas, reuniones hermosas en la casa del Padre, el cual nos ha dado de su morada. Cristo ha dejado la última copa en suspenso hasta la consumación de los siglos. Así que tú y yo tenemos que esperar este tiempo expectantes y llenos de gozo. Hermanos, los judíos siguen celebrando la Pascua. Y para ellos es un evento muy importante, es un evento netamente familiar. En estos tiempos donde nosotros celebramos la Semana Santa, ellos celebran la Pascua. Y todas las familias judías se reúnen. Pero sabes, Jesús en su última Pascua se apartó de su familia para celebrar Pascua con sus discípulos, los cuales también habían dejado a sus familias. ¿Qué es lo que está pasando? Que Jesús está formando a su alrededor una nueva familia, la familia de la fe, la cual tú hoy perteneces. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, no nos queda más que venir delante de ti y reconocer lo maravilloso que eres, Dios. Porque solamente eres tú el que nos ha quitado la venda de los ojos y nos permite entender todas estas cosas. Señor, tú nos lo has revelado, lo que para otros sigue siendo un misterio. Sabemos que no lo merecemos, Señor, pero tú eres bueno con nosotros. Tú nos has adoptado por hijos y nos has llevado a tu familia. Gracias, Señor, por ello, porque nosotros no hemos hecho más que cometer pecado una y otra vez, todo el tiempo, todos los días. Pero gracias, Dios, porque tú nos das una vida que no merecemos. Tú nos das el perdón que tampoco merecemos. Y nos has llamado a tu familia y nos has dado promesas que habitaremos un tiempo en tu reino, en algún momento de esta historia. Gracias, Señor.
Y por ello, Señor, te ruego con todo el alma que nuestra vida refleje ese amor que tú has derramado en nosotros. Que nuestra vida realmente muestre que somos tus hijos y que creemos en ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, Señor. Límpianos, Padre. Quítanos del pecado. Ayúdanos a aborrecerlo tal como tú lo aborreces. Que en este tiempo, Señor, no son fechas solamente de vacaciones, sino que sea un tiempo en el cual realmente meditemos lo que sucedió aquella noche en ese lugar, donde tú habías anunciado que un día ibas a quebrar el pacto con ellos y que ibas a hacer un mejor pacto, en el cual hoy estamos contemplados nosotros, Señor. Ayúdanos a entender todas esas verdades, pero más que entenderlas y dejarlas en nuestra mente, que se vuelvan una verdad en nuestra vida y que podamos vivir de acorde a ello. Señor, tú ya nos has dado una posición de santidad. Tú nos has hecho santo, nos has limpiado de todo pecado. Dice Isaías que si era rojo como la grana, tú lo dejarás blanco como la nieve a cada uno de nosotros. Pero ahora nosotros en la práctica que así sea, Señor. Que ya no haya pecado en nosotros. Que cada día podamos reflejar el carácter de Cristo, de tu Hijo amado. Y que nosotros estemos lejos de esa hipocresía que a veces tenemos, Señor. Y que a veces no somos dignos, nuevamente, doblemente somos indignos de que tú nos menciones como tus hijos, Señor. Perdónanos, Padre. Te lo ruego, bendito Señor, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ¿quieren cantar? Gracia hay cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. No al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás, y uno más entre las llamas. Junto a mí, y uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Mi interior no quedan dudas de cómo
los vencerá, las tinieblas a sus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. No más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Las batallas que conmigo ahí estarán. Tu luz vencerá, las tinieblas a sus pies se rendirán. Oirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarán. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.